El huevo de cristal por H. G. Wells. Hasta hace un año, cerca de Seven Dials había una pequeña tienda de aspecto muy sucio, sobre la cual, con letras amarillas desgastadas por el tiempo, estaba escrito el nombre de C. Cabe, naturalista y comerciante de antigüedades. El contenido de su ventana era curiosamente variado. Contenían algunos colmillos de elefante y un juego imperfecto de piezas de ajedrez, cuentas y armas, una caja con ojos, 2 cráneos de tigre y uno humano, varios monos de peluche apolillados, uno con una lámpara, un gabinete antiguo, un huevo de avestruz o algo así. Algunos aparejos de pesca y una pecera de cristal vacía y extraordinariamente sucia. También había, en el momento en que comienza la historia, una masa de cristal, tallada en forma de huevo y brillantemente pulida. Y eso lo miraban 2 personas que estaban de pie junto a la ventana, uno de ellos un clérigo alto y delgado, el otro un joven de barba negra, tez oscura y vestimenta discreta. El joven moreno habló con gesticulaciones ansiosas y parecía ansioso de que su compañero comprara el artículo. Mientras estaban allí, el señor Cabe entró en su tienda, con la barba todavía meneándose junto con el pan y la mantequilla de su té. Cuando vio a estos hombres y el objeto de su mirada, su rostro decayó. Miró culpablemente por encima del hombro y cerró la puerta suavemente. Era un viejecito, de rostro pálido y peculiares ojos azules llorosos. Tenía el pelo de un gris sucio y vestía una raída levita azul, un viejo sombrero de seda y zapatillas de tacón muy hundido. Permaneció observando a los 2 hombres mientras hablaban. El clérigo metió la mano en el bolsillo del pantalón, examinó un puñado de billetes y mostró los dientes en una agradable sonrisa. El señor Cabe parecía aún más deprimido cuando entraron en la tienda. El clérigo, sin ceremonia alguna, preguntó el precio del huevo de cristal. El señor Cabe miró nerviosamente hacia la puerta que daba al salón y dijo 5 libras. El clérigo protestó que el precio era alto, tanto ante su compañero como ante el señor Cabe, era, de hecho, mucho más de lo que el señor Cabe había intentado pedir cuando almacenó el artículo, y se produjo un intento de negociación. El señor Cabe se acercó a la puerta de la tienda y la sostuvo abierto. 5 libras es mi precio, dijo, como si quisiera ahorrarse la molestia de una discusión poco rentable. Mientras lo hacía, la parte superior del rostro de una mujer apareció sobre la persiana del panel superior de vidrio de la puerta, que conducía al salón, y miró con curiosidad a los 2 clientes. 5 libras es mi precio, dijo el señor Cabe, con voz temblorosa. Hasta el momento, el joven moreno había permanecido como un espectador, observando atentamente a Cabe. Ahora habló. Denle 5 libras, dijo. El clérigo lo miró para ver si hablaba en serio, y cuando volvió a mirar al señor Cabe, vio que el rostro de este último estaba pálido. Es mucho dinero, dijo el clérigo y, hurgando en su bolsillo, empezó a contar sus recursos. Tenía poco más de 30 chelines y apeló a su compañero, con quien parecía mantener una intimidad considerable. Esto le dio al señor Cabe la oportunidad de ordenar sus pensamientos y comenzó a explicar de manera agitada que, en realidad, el cristal no estaba enteramente disponible para la venta. Naturalmente, sus 2 clientes se sorprendieron y le preguntaron por qué no había pensado en eso antes de empezar a regatear. El señor Cabe se confundió, pero se apegó a su historia, que el cristal no estaba en el mercado esa tarde, que ya había aparecido un probable comprador del mismo. Los 2, considerando esto como un intento de subir aún más el precio, hicieron como si fueran a salir de la tienda. Pero en ese momento se abrió la puerta del salón y apareció el dueño del flequillo oscuro y de los ojitos. Era una mujer corpulenta y de rasgos toscos, más joven y mucho más corpulenta que el señor Cabe. Caminaba pesadamente y tenía la cara sonrojada. Ese cristal está a la venta, dijo. Y 5 libras es un precio bastante bueno. No puedo entender lo que pretendes, Cabe, no aceptar la oferta del caballero. El señor Cabe, muy perturbado por la irrupción, la miró enojado por encima de las monturas de sus gafas y, sin excesiva seguridad, afirmó su derecho a gestionar su negocio a su manera. Comenzó un altercado. Los 2 clientes observaron la escena con interés y algo de diversión, y ocasionalmente ayudaron a la señora Cabe con sugerencias. El señor Cabe, muy motivado, persistió en una historia confusa e imposible de una investigación sobre el cristal esa mañana, y su agitación se volvió dolorosa. Pero se mantuvo firme en su punto con extraordinaria persistencia. Fue el joven oriental quien puso fin a esta curiosa polémica. Propuso que llamaran nuevamente en el transcurso de 2 días, para darle al presunto solicitante una oportunidad justa. Y luego hay que insistir, dijo el clérigo, 5 libras. La señora Cabe se encargó de disculparse por su marido,
explicando que a veces era un poco raro y, cuando los dos clientes se marcharon, la pareja se preparó para una discusión libre sobre el incidente en todos sus aspectos. La señora Cabe habló con su marido con singular franqueza. El pobre hombrecito, temblando de emoción, se confundía entre sus historias, sosteniendo por un lado que tenía otro cliente a la vista y por el otro, afirmando que el cristal valía honestamente 10 guineas. «¿Por qué pediste 5 libras?», dijo su esposa. «Déjame administrar mi negocio a mi manera», dijo el señor Cabe. El señor Cabe vivía con él una hijastra y un hijastro, y esa noche, durante la cena, se volvió a discutir la transacción. Ninguno de ellos tenía una buena opinión de los métodos comerciales del señor Cabe, y esta acción parecía una locura culminante. «En mi opinión, ya había rechazado ese cristal antes», dijo el hijastro, un patán de 18 años. «Pero 5 libras», dijo la hijastra, una joven discutidora de 26 años. Las respuestas del señor Cabe fueron lamentables. Solo podía murmurar débiles afirmaciones de que era quien mejor conocía su propio negocio. Lo llevaron de su cena a medio comer a la tienda, para cerrarla por la noche, con los oídos en llamas y lágrimas de irritación detrás de las gafas. ¿Por qué había dejado tanto tiempo el cristal en la ventana? ¡Qué locura! Ese era el problema más cercano a su mente. Durante un tiempo no vio forma de evadir la venta. Después de cenar, su hijastra y su hijastro se arreglaron y salieron, y su esposa se retiró arriba para reflexionar sobre los aspectos comerciales del cristal, mientras tomaban un poco de azúcar, limón y demás en agua caliente. El señor Cabe entró en la tienda y permaneció allí hasta tarde, aparentemente para hacer rocallas ornamentales para cajas de peces de colores, pero en realidad con un propósito privado que se explicará mejor más adelante. Al día siguiente, la señora Cabe descubrió que habían quitado el cristal de la ventana y que yacía detrás de unos libros de segunda mano sobre pesca con caña. Lo volvió a colocar en una posición visible. Pero no discutió más sobre el tema, ya que un dolor de cabeza nervioso la disuadía del debate. El señor Cabe siempre se mostró reacio a hacerlo. El día transcurrió de manera desagradable. El señor Cabe estaba, en todo caso, más distraído que de costumbre y, además, inusualmente irritable. Por la tarde, cuando su esposa dormía su habitual sueño, volvió a quitar el cristal de la ventana. Al día siguiente, el señor Cabe tuvo que entregar un envío de cazón a uno de los hospitales escolares, donde los necesitaban para su disección. En su ausencia, la mente de la señora Cabe volvió al tema del cristal y a los métodos de gasto adecuados para una ganancia inesperada de 5 libras. Ya había ideado algunos expedientes muy agradables, entre otros un vestido de seda verde para ella y un viaje a Richmond, cuando un tintineo del timbre de la puerta principal la llamó a entrar en la tienda. El cliente era un entrenador de exámenes que vino a quejarse de la falta de entrega de determinadas ranas, solicitadas el día anterior. La señora Cabe no aprobaba esta rama particular del negocio del señor Cabe, y el caballero, que había llamado en un estado de ánimo algo agresivo, se retiró después de un breve intercambio de palabras, enteramente cortés en lo que a él respectaba. La mirada de la señora Cabe se volvió naturalmente hacia la ventana, porque la vista del cristal era la seguridad de las 5 libras y de sus sueños. ¿Cuál fue su sorpresa al descubrir que ya no estaba? Se dirigió al lugar detrás del casillero sobre el mostrador, donde lo había descubierto el día anterior. No estaba allí, y ella inmediatamente comenzó una búsqueda ansiosa por la tienda. Cuando el señor Cabe regresó de su negocio con el cazón, alrededor de las 2 menos cuarto de la tarde, encontró la tienda en cierta confusión, y a su esposa, extremadamente exasperada y de rodillas detrás del mostrador, rebuscando entre su material taxidérmico. Su cara se puso caliente y enojada por encima del mostrador, cuando el tintineo de la campana anunció su regreso, y ella inmediatamente lo acusó de ocultarlo. ¿Escondió qué?, preguntó el señor Cabe. El cristal. Ante eso, el señor Cabe, aparentemente muy sorprendido, corrió hacia la ventana. «No está aquí», él dijo. «¡Grandes cielos! ¿Qué ha sido de esto?». En ese momento, el hijastro del señor Cabe volvió a entrar a la tienda desde la habitación interior. Había llegado a casa aproximadamente un minuto antes que el señor Cabe, y estaba blasfemando libremente. Fue aprendiz de un comerciante de muebles de segunda mano que vivía cerca de la misma calle, pero comía en casa, y naturalmente, le molestaba no encontrar la cena preparada. Pero cuando se enteró de la pérdida del cristal, se olvidó de su comida y su ira se desvió. De su madre a su padrastro. Su primera idea, por supuesto, fue que lo había escondido. Pero el señor Cabe negó rotundamente tener conocimiento alguno de su destino,
ofreciendo libremente su confusa declaración jurada sobre el asunto, y al final llegó al punto de acusar, primero a su esposa y luego a su hijastro, de haberlo tomado con el fin de una venta privada. Así comenzó una discusión extremadamente amarga y emotiva, que terminó para la señora Cabe en un peculiar estado nervioso a medio camino entre la histeria y el enloquecimiento, y provocó que el hijastro llegara media hora tarde a la tienda de muebles por la tarde. El señor Cabe se refugió de las emociones de su esposa en la tienda. Por la noche se reanudó el asunto, con menos pasión y con espíritu judicial, bajo la presidencia de la hijastra. La cena transcurrió con tristeza y culminó en una escena dolorosa. El señor Cabe finalmente cedió a una extrema exasperación y salió golpeando violentamente la puerta principal. El resto de la familia, después de haber hablado de él con la libertad que su ausencia justificaba, recorrió la casa desde la buhardilla hasta el sótano, con la esperanza de dar con el cristal. Al día siguiente los dos clientes volvieron a llamar. Fueron recibidos por la señora Cabe casi llorando. Resultó que nadie podía imaginarse todo lo que había soportado desde Cabe en varios momentos de su peregrinaje matrimonial. También dio un relato confuso de la desaparición. El clérigo y el oriental se rieron en silencio y dijeron que era algo extraordinario. Como la señora Cabe parecía dispuesta a contarles la historia completa de su vida, decidieron abandonar la tienda. Entonces la señora Cabe, todavía aferrada a la esperanza, pidió la dirección del clérigo para poder comunicárselo si podía sacarle algo. La dirección fue debidamente proporcionada, pero al parecer se extravió después. La señora Cabe no recuerda nada al respecto. En la tarde de ese día, los caberos parecían haber agotado sus emociones, y el señor Cabe, que había estado fuera por la tarde, cenó en un lúgubre aislamiento que contrastaba gratamente con la apasionada controversia de los días anteriores. Durante algún tiempo las cosas estuvieron muy tensas en la casa de los Cabe, pero ni el cristal ni el cliente reaparecieron. Ahora bien, sin rodeos, debemos admitir que el señor Cabe era un mentiroso. Sabía perfectamente dónde estaba el cristal. Fue en las habitaciones del señor Jacobi Bace, asistente de manifestación en el Hospital St. Catherine, calle Besbourne. Estaba sobre el aparador parcialmente cubierto por un paño de terciopelo negro, y al lado de una jarra de whisky americano. De hecho, es del señor Bace de quien se derivaron los detalles en los que se basa esta narración. Cabe se lo había llevado al hospital, escondido en el saco de cazón, y allí había presionado al joven investigador para que se lo guardara. Al principio, el señor Bace tenía algunas dudas. Su relación con Cabe era peculiar. Le gustaban los personajes singulares y más de una vez había invitado al anciano a fumar y beber en sus habitaciones y a exponerle sus opiniones bastante divertidas sobre la vida en general y sobre su esposa en particular. El señor Bace también se había encontrado con la señora Cabe en ocasiones en que éste no estaba en casa para atenderlo. Conocía las constantes intromisiones a las que era sometido Cabe, y habiendo sopesado judicialmente la historia, decidió darle un refugio al cristal. El señor Cabe prometió explicar más detalladamente en una ocasión posterior las razones de su notable afecto por el cristal, pero habló claramente de haber visto visiones en él. Esa misma noche visitó al señor Bace. Contó una historia complicada. El cristal, dijo, había llegado a su poder con otras rarezas en la venta forzada de otra curiosidad. Efectos del traficante, y sin saber cuál podría ser su valor, lo había multado por 10 chelines. Llevaba algunos meses pendiente de su compra a ese precio, y estaba pensando en rebajar la cifra, cuando hizo un descubrimiento singular. En aquel momento su salud era muy mala y hay que tener en cuenta que, a lo largo de toda esta experiencia, su condición física era de reflujo y se encontraba en considerable aflicción a causa de la negligencia, incluso de los malos tratos positivos, recibió de su esposa e hijastros. Su esposa era vanidosa, extravagante, insensible y tenía un gusto creciente por la bebida en privado. Su hijastra era mala y exagerada. Y su hijastro había concebido una violenta antipatía por él y no perdió oportunidad de demostrarlo. Las exigencias de su negocio lo presionaban mucho, y el señor Bace no cree que estuviera completamente libre de intemperancia ocasional. Había comenzado su vida en una posición cómoda, era un hombre de buena educación y padecía, durante semanas seguidas, melancolía e insomnio. Temeroso de molestar a su familia, se alejaba silenciosamente del lado de su esposa, cuando sus pensamientos se volvían intolerables, y vagaba por la casa. Y sobre una mañana, a las 3 de la tarde, a finales de agosto, la casualidad le condujo al interior de la tienda. El pequeño y sucio lugar estaba impenetrablemente negro excepto en un punto, donde percibió un brillo de luz inusual. Al acercarse, descubrió que era el huevo de cristal, que estaba parado en la esquina del mostrador hacia la ventana.
Un fino rayo atravesó una rendija de las contraventanas. Incidió sobre el objeto y pareció llenar todo su interior. Al señor Cabe se le ocurrió que esto no estaba de acuerdo con las leyes de la óptica tal como las conocía en su juventud. Podía comprender cómo los rayos eran refractados por el cristal y se concentraban en su interior, pero esta difusión chocaba con sus concepciones físicas. Se acercó al cristal, miró dentro y alrededor, con un resurgimiento transitorio de la curiosidad científica que en su juventud había determinado su elección de profesión. Se sorprendió al encontrar que la luz no era fija, sino que se retorcía dentro de la sustancia del huevo, como si ese objeto fuera una esfera hueca de algún vapor luminoso. Al moverse para obtener diferentes puntos de vista, de repente descubrió que se había interpuesto entre él y el rayo, y que el cristal, sin embargo, seguía siendo luminoso. Muy asombrado, lo sacó del rayo de luz y lo llevó a la parte más oscura de la tienda. Permaneció brillante durante unos 4 o 5 minutos, cuando poco a poco se apagó y se apagó. Lo colocó en el tenue rayo de luz del día y su luminosidad fue restaurada casi de inmediato. Hasta ahora, al menos, Bace pudo verificar la notable historia de Cabe. Él mismo ha expuesto repetidamente este cristal a un rayo de luz, que debía tener un diámetro inferior a 1 milímetro. Y en una oscuridad perfecta, como la que se puede producir con un envoltorio de terciopelo, el cristal sin duda parecía muy ligeramente fosforescente. Parecía, sin embargo, que la luminosidad era de algún tipo excepcional y no igualmente visible para todos los ojos, porque el señor Harbinger, cuyo nombre resultará familiar al lector científico en relación con el Instituto Pasteur, fue incapaz de ver luz alguna. Y la propia capacidad del señor Bace para su apreciación era, sin comparación, inferior a la del señor Cabe. Incluso en el caso del señor Cabe, el poder variaba considerablemente. Su visión era más vívida durante estados de extrema debilidad y fatiga. Ahora bien, desde el principio esta luz en el cristal ejerció una curiosa fascinación sobre el señor Cabe. Y dice más de su soledad de alma de lo que podría decir un volumen de escritos patéticos, el hecho de que no le contó a ningún ser humano sus curiosas observaciones. Parece haber estado viviendo en una atmósfera tal de mezquino despecho que admitir la existencia de un placer habría sido arriesgarse a perderlo. Descubrió que a medida que avanzaba el amanecer y aumentaba la cantidad de luz difusa, el cristal se volvía aparentemente no luminoso. Y durante algún tiempo no pudo ver nada en él, excepto de noche, en los rincones oscuros de la tienda. Pero se le ocurrió utilizar una vieja tela de terciopelo, que usaba como fondo para una colección de minerales, y al doblarla y ponérsela sobre la cabeza y las manos, pudo ver el movimiento luminoso. Dentro del cristal incluso durante el día. Tenía mucho cuidado de no ser descubierto por su esposa, y practicaba esta ocupación solo por las tardes, mientras ella dormía arriba, y luego discretamente en un hueco debajo del mostrador. Y un día, dando vueltas al cristal en sus manos, vio algo. Iba y venía como un relámpago, pero le dio la impresión de que el objeto le había abierto por un momento la vista de un país amplio, espacioso y extraño, y, girando al terminar, justo cuando la luz se desvaneció, volvió a ver la misma visión. Ahora bien, sería tedioso e innecesario exponer todas las fases del descubrimiento del señor Cabe a partir de este punto. Baste decir que el efecto fue el siguiente: el cristal, al mirarse en un ángulo de unos 137 grados con respecto a la dirección del rayo iluminador, daba una imagen clara y consistente de un paisaje amplio y peculiar. No era en absoluto un sueño, producía una clara impresión de realidad, y cuanto mejor era la luz, más real y sólido parecía. Era una imagen en movimiento, es decir, ciertos objetos se movían en ella, pero lentamente y de manera ordenada, como cosas reales, y, según cambiaba la dirección de la iluminación y la visión, la imagen también cambiaba. De hecho, debe haber sido como mirar a través de un cristal ovalado una vista y girar el cristal para ver diferentes aspectos. Las declaraciones del señor Cabe, me asegura el señor Bace, fueron extremadamente circunstanciales y completamente libres de cualquier cualidad emocional que contamine las impresiones alucinatorias. Pero hay que recordar que todos los esfuerzos del señor Bace por ver una claridad similar en la tenue opalescencia del cristal fueron totalmente infructuosos, por mucho que lo intentara. La diferencia en la intensidad de las impresiones recibidas por los dos hombres fue muy grande, y es muy concebible que lo que para el señor Cabe era una visión fuera una mera nebulosidad borrosa para él. Señor Bace. La vista, tal como la describió el señor Cabe, era invariablemente la de una extensa llanura, y parecía estar siempre contemplándola desde una altura considerable, como desde una torre o un mástil. Al este y al oeste la llanura estaba limitada a una distancia remota por vastos acantilados rojizos, que le recordaron los que había visto en algún cuadro, pero el señor Bace no pudo determinar cuál era la imagen.
Estos acantilados pasaban de norte a sur. Podía distinguir los puntos cardinales por las estrellas que eran visibles durante la noche, alejándose en una perspectiva casi ilimitada y desapareciendo en las nieblas de la distancia antes de encontrarse. Estaba más cerca del conjunto de acantilados del este, en ocasión de su primera visión. El sol se elevaba sobre ellos, y negras contra la luz del sol y pálidas contra su sombra aparecían una multitud de formas elevadas que el señor Cabe consideraba pájaros. Una amplia gama de edificios se extendía debajo de él, parecía estar mirándolos desde arriba, y, a medida que se acercaban al borde borroso y refractado de la imagen, se volvían confusos. También había árboles de curiosas formas y colores, una profunda verde musgo y un gris exquisito, junto a un canal amplio y luminoso. Y algo grandioso y de colores brillantes cruzó volando la imagen. Pero la primera vez que el señor Cabe vio estas imágenes solo las vio en destellos, le temblaban las manos. Movía la cabeza, la visión iba y venía y se volvía confusa e indistinta. Y al principio tuvo grandes dificultades para volver a encontrar el cuadro una vez que se perdió la dirección del mismo. Su siguiente visión clara, que se produjo aproximadamente una semana después de la primera, después de que el intervalo no le hubiera proporcionado más que tentadores vislumbres y alguna experiencia útil, le mostró la vista a lo largo del valle. La vista era diferente, pero tenía la curiosa convicción, que sus observaciones posteriores confirmaron ampliamente, de que contemplaba este extraño mundo exactamente desde el mismo lugar, aunque miraba en otra dirección. La larga fachada del gran edificio, cuyo techo había contemplado antes, ahora perdía perspectiva. Reconoció el techo. Delante de la fachada había una terraza de enormes proporciones y extraordinaria longitud, y en medio de la terraza, a ciertos intervalos, se alzaban enormes pero muy elegantes mástiles, portando pequeños objetos brillantes que reflejaban el sol poniente. La importación de estos pequeños objetos no se le ocurrió al señor Cabe hasta algún tiempo después, mientras le describía la escena al señor Bace. La terraza dominaba una espesura de la más exuberante y elegante vegetación, y más allá había un amplio césped sobre el que reposaban ciertas criaturas anchas, con forma de escarabajos pero enormemente más grandes. Más allá había una calzada de piedra rosada ricamente decorada, y más allá, y bordeada de densas hierbas rojas, y pasando por el valle exactamente paralelo a los acantilados distantes, había una amplia extensión de agua como un espejo. El aire parecía lleno de escuadrones de grandes pájaros, maniobrando en majestuosas curvas, y al otro lado del río había una multitud de espléndidos edificios, ricamente coloreados y relucientes con tracerías y facetas metálicas, entre un bosque de árboles parecidos a musgo y líquenes. Y de pronto algo aleteó repetidas veces ante la visión, como el aleteo de un abanico enjollado o el batir de un ala, y un rostro, o más bien la parte superior de un rostro con ojos muy grandes, se acercó al suyo y como si está al otro lado del cristal. El señor Cabe quedó tan sorprendido y tan impresionado por la absoluta realidad de aquellos ojos, que apartó la cabeza del cristal para mirar detrás de él. Estaba tan absorto en la observación que se sorprendió bastante al encontrarse en la fría oscuridad de su pequeña tienda, con su familiar olor a metilo, humedad y descomposición. Y, mientras parpadeaba a su alrededor, el cristal brillante se apagó y se apagó. Estas fueron las primeras impresiones generales del señor Cabe. La historia es curiosamente directa y circunstancial. Desde el principio, cuando el valle apareció momentáneamente en sus sentidos, su imaginación se vio extrañamente afectada, y cuando comenzó a apreciar los detalles de la escena que vio, su asombro se elevó hasta el punto de la pasión. Siguió con sus asuntos apático y angustiado, pensando solo en el momento en que podría volver a observar. Y luego, unas semanas después de su primera visión del valle, llegaron los dos clientes, el estrés y la emoción de su oferta, y el cristal se salvó por poco de la venta, como ya he dicho. Ahora bien, aunque se trataba del secreto del señor Cabe, seguía siendo una mera maravilla, algo a lo que acercarse sigilosamente y espiar, como un niño podría espiar un jardín prohibido. Pero el señor Bace tiene, para ser un joven investigador científico, un hábito mental particularmente lúcido y consecutivo. Inmediatamente le llegó el cristal y su historia, y al ver la fosforescencia con sus propios ojos quedó satisfecho de que realmente había una prueba cierta. De las declaraciones del señor Cabe, procedió a desarrollar el asunto sistemáticamente. El señor Cabe estaba muy ansioso por venir y deleitar sus ojos con este país de las maravillas que veía. Y venía todas las noches desde las 8:30 hasta las 10:30 y, a veces, en ausencia del señor Bace, durante el día. También venía los domingos por la tarde. Desde el principio, el señor Bace tomó abundantes notas, y fue gracias a su método científico que se demostró la relación entre la dirección desde la cual el rayo iniciador entraba en el cristal y la orientación de la imagen.
Y, al cubrir el cristal en una caja perforada solo con una pequeña abertura para admitir el rayo excitante, y al sustituir las persianas de ante por holanda negra, mejoró enormemente las condiciones de las observaciones, de modo que al poco tiempo pudieron inspeccionar el valle en la dirección que desearan. Una vez despejado el camino, podemos dar una breve descripción de este mundo visionario dentro del cristal. En todos los casos, las cosas eran vistas por el señor Cabe, y el método de trabajo consistía invariablemente en que él observara el cristal e informara de lo que veía. Mientras que el señor Bace, que como estudiante de ciencias había aprendido el truco de escribir en la oscuridad, escribió una breve nota de su informe. Cuando el cristal se desvaneció, lo metieron en su caja, en la posición adecuada y la luz eléctrica encendida. El señor Bace hizo preguntas y sugirió observaciones para aclarar puntos difíciles. De hecho, nada podría haber sido menos visionario y más práctico. La atención del señor Cabe se había dirigido rápidamente a las criaturas parecidas a pájaros que había visto, tan abundantemente presentes en cada una de sus visiones anteriores. Su primera impresión pronto fue corregida, y consideró por un tiempo que podrían representar una especie de murciélago diurno. Luego pensó, de manera bastante grotesca, que podrían ser querubines. Sus cabezas eran redondas y curiosamente humanas, y fueron los ojos de uno de ellos los que tanto lo sorprendieron en su segunda observación. Tenían alas anchas y plateadas, sin plumas, pero brillando casi tan intensamente como los peces recién sacrificados y con el mismo juego sutil de colores, y estas alas no estaban construidas según el plan de las alas de un pájaro o un murciélago, según descubrió el señor Bace, pero sostenido por nervaduras curvas que irradian desde el cuerpo. Una especie de ala de mariposa con costillas curvadas parece expresar mejor su apariencia. El cuerpo era pequeño, pero estaba provisto de dos haces de órganos prensiles, como largos tentáculos, inmediatamente debajo de la boca. Por increíble que le pareciera al señor Bace, la persuasión finalmente se hizo irresistible de que estas criaturas eran propietarias de los grandes edificios casi humanos y del magnífico jardín que hacía tan espléndido el amplio valle. Y el señor Cabe percibió que los edificios, con otras peculiaridades, no tenían puertas, pero que las grandes ventanas circulares, que se abrían libremente, daban entrada y salida a las criaturas. Se posaban sobre sus tentáculos, doblaban sus alas hasta un tamaño pequeño, casi como una varilla, y saltaban hacia el interior. Pero entre ellos había una multitud de criaturas de alas más pequeñas, como grandes libélulas, polillas y escarabajos voladores, y por el césped, gigantescos escarabajos terrestres de brillantes colores se arrastraban perezosamente de un lado a otro. Además, en las calzadas y terrazas se veían criaturas de cabeza grande, similares a las moscas aladas más grandes, pero sin alas, que saltaban afanosamente sobre su maraña de tentáculos que parecían manos. Ya se ha hecho alusión a los objetos brillantes sobre los mástiles que se alzaban en la terraza del edificio más cercano. El señor Cabe se dio cuenta, después de contemplar muy fijamente uno de estos mástiles en un día particularmente brillante, que el objeto brillante allí era un cristal exactamente igual al que miraba. Y un escrutinio aún más cuidadoso lo convenció de que cada uno en una vista de casi 20 llevaba un objeto similar. De vez en cuando, una de las grandes criaturas voladoras revoloteaba hasta uno y, plegando sus alas y enrollando varios de sus tentáculos alrededor del mástil, contemplaba fijamente el cristal durante un tiempo, a veces hasta 15 minutos. Y una serie de observaciones, realizadas por sugerencia del señor Bace, convencieron a ambos observadores de que, en lo que a este mundo visionario se refería, el cristal que contemplaban se encontraba en realidad en la cima del último mástil de la terraza. Y que en una ocasión al menos uno de estos habitantes de este otro mundo había mirado el rostro del señor Cabe, mientras éste hacía estas observaciones. Hasta aquí los hechos esenciales de esta historia tan singular. A menos que descartemos todo esto como una ingeniosa invención del señor Bace, tenemos que creer una de dos cosas, o que el cristal del señor Cabe estaba en dos mundos a la vez, y que, mientras era transportado en uno, permanecía estacionario en el otro, que parece del todo absurdo, o bien que tenía alguna relación peculiar de simpatía con otro cristal exactamente similar en este otro mundo, de modo que lo que se veía en el interior del de este mundo era, en condiciones adecuadas, visible para un observador en el cristal correspondiente en el otro mundo, y viceversa. De hecho, en la actualidad no conocemos ninguna forma en la que dos cristales puedan llegar a ponerse en sintonía, pero hoy en día sabemos lo suficiente para comprender que la cosa no es del todo imposible. Esta visión de los cristales como en rapport fue la suposición que se le ocurrió al señor Bace, y al menos a mí me parece extremadamente plausible. ¿Y dónde estaba ese otro mundo? También sobre esto la atenta inteligencia del señor Bace arrojó rápidamente luz.
Después de la puesta del sol, el cielo se oscureció rápidamente, de hecho hubo un breve intervalo de crepúsculo, y las estrellas brillaron. Eran reconocibles los mismos que los que vemos, dispuestos en las mismas constelaciones. El señor Cabe reconoció a la Osa, las Pléyades, Aldebarán y Sirio, de modo que el otro mundo debe estar en algún lugar del sistema solar, y como máximo, a solo unos pocos cientos de millones de kilómetros del nuestro. Siguiendo esta pista, el señor Bace descubrió que el cielo de medianoche era de un azul más oscuro incluso que nuestro cielo de pleno invierno, y que el sol parecía un poco más pequeño. Y había dos lunas pequeñas. Como nuestra luna pero más pequeña y marcada de manera bastante diferente, una de las cuales se movía tan rápidamente que su movimiento era claramente visible al mirarlo. Estas lunas nunca estuvieron en lo alto del cielo, sino que desaparecieron a medida que ascendían, es decir, cada vez que giraban quedaban eclipsadas porque estaban muy cerca de su planeta principal. Y todo esto responde completamente, aunque el señor Cabe no lo sabía, a cuál debe ser la condición de las cosas en Marte. De hecho, parece una conclusión sumamente plausible que al mirar dentro de este cristal, el señor Cabe realmente vio el planeta Marte y sus habitantes. Y, si ese es el caso, entonces la estrella vespertina que brillaba tan brillantemente en el cielo de esa visión lejana, no era ni más ni menos que nuestra propia Tierra familiar. Durante un tiempo, los marcianos, si eran marcianos, no parecen haber sabido de la inspección del señor Cabe. Una o dos veces alguno se acercaba para mirar y al poco tiempo se alejaba hacia algún otro mástil, como si la visión no fuera satisfactoria. Durante este tiempo, el señor Cabe pudo observar los procedimientos de estas personas aladas sin ser perturbado por sus atenciones y, aunque su informe es necesariamente vago y fragmentario, es sin embargo muy sugerente. Imaginemos la impresión de humanidad que se llevaría un observador marciano que, tras un difícil proceso de preparación y con considerables esfuerzos fatiga en los ojos, pudo contemplar Londres desde el campanario de la iglesia de San Martín durante periodos, como máximo, de 4 minutos seguidos. El señor Cabe no pudo determinar si los marcianos alados eran los mismos que saltaban por las calzadas y terrazas, y si estos últimos podían ponerse alas a voluntad. Varias veces vio ciertos bípedos torpes, vagamente sugestivos de simios, blancos y parcialmente translúcidos, alimentándose entre ciertos árboles líquenes, y una vez algunos de ellos huyeron ante uno de los marcianos saltadores de cabeza redonda. Este último atrapó uno con sus tentáculos, y luego la imagen se desvaneció repentinamente y dejó al señor Cabe en una oscuridad muy tentadora. En otra ocasión, una cosa enorme, que al principio el señor Cabe pensó que era un insecto gigantesco, apareció avanzando por la calzada junto al canal con extraordinaria rapidez. A medida que se acercaba, el señor Cabe percibió que se trataba de un mecanismo de metales brillantes y de extraordinaria complejidad. Y luego, cuando volvió a mirar, se había perdido de vista. Después de un tiempo, el señor Bace aspiró a atraer la atención de los marcianos, y la siguiente vez que los extraños ojos de uno de ellos aparecieron cerca del cristal, el señor Cabe gritó y saltó, e inmediatamente se volvieron hacia él. La Lucy comenzó a gesticular de una manera que sugería una señal. Pero cuando por fin el señor Cabe volvió a examinar el cristal, el marciano se había marchado. Hasta entonces estas observaciones habían progresado a principios de noviembre, y luego el señor Cabe, sintiendo que las sospechas de su familia sobre el cristal se habían disipado, comenzó a llevarlo consigo de un lado a otro para que, según surgiera la ocasión, durante el día o la noche, podría consolarse con lo que rápidamente se estaba convirtiendo en la cosa más real de su existencia. En diciembre, el trabajo del señor Bace en relación con un próximo examen se volvió pesado. Las sesiones se suspendieron a regañadientes durante una semana, y durante 10 u 11 días, no está muy seguro de cuáles, no vio a Cabe. Luego sintió ansiedad por reanudar estas investigaciones y, una vez aliviada la tensión de sus trabajos estacionales, bajó a Seven Dials. En la esquina vio una contraventana delante de la ventana de un aficionado a los pájaros y luego otra en la de un zapatero. La tienda del señor Cabe estaba cerrada. Llamó y el hijastro vestido de negro abrió la puerta. Llamó inmediatamente a la señora Cabe, quien, según no pudo dejar de observar el señor Bace, vestía un traje de viuda, barato pero amplio, del diseño más imponente. Sin ningún tipo de gran sorpresa el señor Bace se enteró de que Cabe estaba muerto y ya enterrado. Estaba llorando y su voz era un poco espesa. Ella acababa de regresar de Ighate. Su mente parecía ocupada con sus propias perspectivas y los honorables detalles de las exequias, pero el señor Bace finalmente pudo conocer los detalles de la muerte de Cabe. Lo habían encontrado muerto en su tienda a primera hora de la mañana,
el día después de su última visita al señor Bace, y el cristal estaba aferrado entre sus manos frías como piedras. Su rostro estaba sonriendo, dijo la señora Cabe, y la tela de terciopelo de los minerales yacía en el suelo, a sus pies. Debía llevar muerto 5 o 6 horas cuando lo encontraron. Esto supuso un gran shock para Bace, que empezó a reprocharse amargamente por haber descuidado los síntomas evidentes de la mala salud del anciano. Pero su principal pensamiento era el cristal. Abordó ese tema con cautela, porque conocía las peculiaridades de la señora Cabe. Quedó estupefacto al saber que se vendió. El primer impulso de la señora Cabe, nada más llevar el cuerpo de Cabe arriba, fue escribir al clérigo loco que había ofrecido 5 libras por el cristal, informándole de su recuperación. Pero después de una violenta cacería en la que su hija se unió a ella, estaban convencidos de la pérdida de su dirección. Como no tenían los medios necesarios para llorar y enterrar a Cabe en el elaborado estilo que exige la dignidad de un antiguo habitante de Seven Dials, habían apelado a un amigo comerciante de Great Portland Street. Muy amablemente se había hecho cargo de una parte de las acciones mediante una valoración. La valoración era suya y el huevo de cristal estaba incluido en uno de los lotes. El señor Bace, después de algunas oportunas observaciones consoladoras, tal vez un poco despreocupadas, se apresuró de inmediato a Great Portland Street. Pero allí se enteró de que el huevo de cristal ya había sido vendido a un hombre alto, moreno y vestido de gris. Y ahí los hechos materiales de esta curiosa, y para mí al menos muy sugerente, historia llegan abruptamente a su fin. El comerciante de Great Portland Street no sabía quién era el hombre alto y moreno vestido de gris, ni lo había observado con suficiente atención para describirlo minuciosamente. Ni siquiera sabía hacia dónde había ido esta persona después de salir de la tienda. Durante un tiempo, el señor Bace permaneció en la tienda, poniendo a prueba la paciencia del comerciante con preguntas desesperadas, desahogando su propia exasperación. Y al fin, dándose cuenta bruscamente de que todo se le había escapado de las manos, se había desvanecido como una visión nocturna, regresó a sus habitaciones, un poco asombrado al encontrar las notas que había escrito todavía tangibles y visibles sobre su mesa desordenada. Su enfado y decepción fueron naturalmente muy grandes. Hizo una segunda visita, igualmente ineficaz, al comerciante de Great Portland Street y recurrió a anuncios en publicaciones periódicas que probablemente llegarían a manos de un coleccionista de baratijas. También escribió cartas a The Daily Chronicle y Nature, pero ambos periódicos, sospechando un engaño, le pidieron que reconsiderara su acción antes de publicarla, y le advirtieron que una historia tan extraña, desafortunadamente tan desprovista de pruebas que la respalden, podría poner en peligro su vida. Reputación como investigador. Además, las exigencias de su propio trabajo eran urgentes. De modo que después de aproximadamente un mes, salvo algún recordatorio ocasional a ciertos comerciantes, tuvo que abandonar a regañadientes la búsqueda del huevo de cristal, y desde ese día hasta el día de hoy permanece sin descubrir. De vez en cuando, sin embargo, me dice, y puedo creerle, tiene arrebatos de celo en los que abandona su ocupación más urgente y reanuda la búsqueda. Si permanecerá o no perdido para siempre, con su material y su origen, son cuestiones igualmente especulativas en la actualidad. Si el comprador actual es un coleccionista, uno habría esperado que las preguntas del señor Bace le hubieran llegado a través de los comerciantes. Ha podido descubrir al clérigo y oriental del señor Cabe, nada menos que el reverendo James Parker y el joven príncipe de Bossokuni en Java. Les estoy agradecido por ciertos detalles. El objeto del príncipe era simplemente la curiosidad y la extravagancia. Estaba ansioso por comprar porque Cabe se mostraba extrañamente reacio a vender. Es igualmente posible que el comprador en la segunda instancia fuera simplemente un comprador casual y no un coleccionista en absoluto, y el huevo de cristal, por lo que sé, puede estar en este momento a una milla de mí, decorando un dibujo. Habitación o sirviendo como pisapapeles, todas sus notables funciones son desconocidas. De hecho, es en parte con la idea de tal posibilidad que he presentado esta narrativa en una forma que le dé la oportunidad de ser leída por el consumidor común de ficción. Mis propias ideas al respecto son prácticamente idénticas a las del señor Bace. Creo que el cristal en el mástil de Marte y el huevo de cristal del señor Cabe están en alguna relación física, pero actualmente bastante inexplicable, y ambos creemos además que el cristal terrestre debe haber estado, posiblemente en algún lugar remoto. Fecha, enviado aquí desde ese planeta, para dar a los marcianos una visión cercana de nuestros asuntos. Posiblemente los compañeros de los cristales de otros mástiles también se encuentren en nuestro globo. Ninguna teoría de las alucinaciones basta para comprobar los hechos.